Días pasados se presentó en la huella de Sereñi una nueva corriente dentro del Frente Amplio, Izquierda y Libertad. La misma es integrada por el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande, Movimiento Cambio Frente Amplista, Lista 5005 y militantes no sectorizados. La crónica de El País recordó que son prácticamente las mismas agrupaciones que en el año 2020 apoyaron la candidatura de Carolina Cose a la Intendencia de Montevideo junto al Partido Comunista y que respaldaron luego a Gonzalo Sibila cuando se postuló a la presidencia del Frente Amplio en 2021. Justamente, el secretario general socialista se refirió a los tiempos electorales. Vamos a discutir, cuando llegue el momento, opciones electorales dentro del Frente Amplio. Pero lo primero que tenemos para decir es que esas opciones electorales tienen sentido si tenemos un proyecto de transformación social para cambiar de raíz las injusticias, las desigualdades, la falta de libertad, la falta de dignidad, la falta de justicia. En el documento fundacional del grupo se establece que nuestro país debe darse un tiempo y un espacio para debatir acerca de la construcción del futuro. Y agrega que este año y el que viene debe ser ese espacio para el diálogo con la sociedad, el diseño de un nuevo proyecto de país, su expresión en el Congreso del Pueblo y en el programa del Frente Amplio, y su traducción y correlación en iniciativas transformadoras. Vamos a conocer más de este grupo en diálogo con uno de sus integrantes. Recibimos en Otra Mañana a Eduardo Pereira, integrante de la lista 5005. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Pereira. En primer lugar, cuéntenos qué es la lista 5005, porque tal vez luego de las elecciones y de los cambios que se dieron en las conformaciones del Frente Amplio, nos ha quedado un poco fuera del radar. ¿Cómo describe hoy a ese espacio Frente Amplista? Bueno, es un espacio Frente Amplista que nació cuando se generó la candidatura de Marcos Carámbula. Recuerdan, bueno, aquella interna en la cual participó Ica, Astori y Carámbula, y bueno, varios de los que participamos en aquel momento, en aquella movida y en aquel espacio electoral que derivó en esta lista, que de alguna manera trataba de generar en el Frente Amplio evitar una confrontación entre dos polos fuertes del Frente Amplio, que era el astorismo y el mujiquismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí vino este proyecto político que es conocido por la lista, básicamente, y en el cual han participado en distintos momentos figuras políticas importantes del Frente Amplio, ¿no? Como, bueno, el exministro Rossi, la exministra María Julia Muñoz en otro momento. Bueno, ha sido bueno, el ex prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, es decir, ha sido una lista en la cual han participado de ella en distintos momentos compañeros referentes del Frente Amplio, y bueno, y que un grupo de militantes y de personas insertas en el Frente Amplio hemos seguido militando en ella, buscando espacios de encuentro, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos caracteriza, ¿no? Tratar de encontrar con otros compañeros Frente Amplistas un camino común. Usted es hoy el secretario general de este sector. ¿Hay un referente nacional, digamos, más allá de su función como secretario? No, diríamos que hay referentes barriales, departamentales. Es una lista nacional que tiene, bueno, ediles, concejales vecinales, dirigentes sindicales, referentes también del mundo empresarial, es decir, de los gremios fundamentalmente, ¿no? De los sindicatos. Básicamente es una lista que se nutre de ahí. Diríamos que tiene una inserción territorial. Uh-huh. Y que no se caracteriza por grandes referencias, ¿no? Quizás la persona más visible en este momento sea yo y algunos compañeros dirigentes sindicales, bueno, la ex edila Rosana Paredes. Bueno, diríamos que eso es parte de una característica del grupo, ¿no? Tener más bien inserción y militancia en los territorios y en las organizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Bien, Pereira, el vínculo, el relacionamiento con estos otros sectores que ha conformado Izquierda y Libertad, ¿cuándo nació?
Bueno, diríamos, en las elecciones pasadas nosotros construimos un lema en el cual estaba Casagrande, estaba el Partido Socialista, nosotros, el grupo País, y bueno, ese sublema se vio interrumpido cuando las elecciones departamentales, porque ahí los grupos que integramos ese sublema y veníamos de alguna manera dialogando, tuvimos distintas opciones. Nosotros y el Grupo País optábamos por apoyar a nivel departamental la candidatura de Daniel Martínez, y el resto de los grupos, Casagrande fundamentalmente y el Partido Socialista, acompañaron a la intendenta Cose, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí eso se vio interrumpido hasta las elecciones, diríamos, internas del Frente Amplio, en el cual, bueno, concluimos en tratar de generar una candidatura alternativa, porque no estábamos conformes con el funcionamiento del Frente Amplio y porque nos identificábamos más con una persona como Gonzalo Sibila, que tenía un profundo conocimiento del Frente Amplio, que venía ya, diríamos, con una militancia política dentro del partido que lo llevaba a tener mejores condiciones, en nuestro caso, para atender los problemas que visualizábamos, que el compañero Fernando en ese momento. Y bueno, y es así que apoyamos a Gonzalo y volvimos a encontrarnos en una instancia electoral con Casagrande, el Partido Socialista y otros grupos menores, bueno, también el PDP y otros grupos menores que apoyamos esa candidatura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significó para ustedes el resultado? Le digo porque fue contundente la victoria de Fernando Pereira en ese caso. Sí, pero el resultado marca lo que nosotros consideramos que es el mapa político del Frente Amplio hoy, ¿no? En el cual hay cuatro agrupamientos, ¿no? Uno de ellos es el que nosotros estamos intentando construir, y bueno, después hay un agrupamiento que consideramos que lidera el compañero Vergara en este momento, con lo que vendría a ser los grupos de Astori. Después hay otro agrupamiento que es el del MPP y sus aliados y el Partido Comunista, ¿no? Entonces, en ese mapa nosotros consideramos que la elección, si bien no se obtuvo el resultado de la presidencia, obtuvo sí una manifestación clara de sectores que no estábamos conformes con el funcionamiento del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso se vio también en el desarrollo de la campaña, y de alguna manera se ha visto también en el funcionamiento actual del Frente Amplio, en el cual, si bien hay grandes coincidencias, hay aspectos en los cuales nosotros hemos marcado puntos de vista que bueno, que no concuerdan muchas veces con el pensamiento de los grupos mayoritarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles, de forma breve, cuáles son ellos? ¿Cuáles serían? Sí, bueno, por ejemplo, nosotros consideramos que en el tema de la reforma de la seguridad social debíamos desarrollar una estrategia que intente frenar la presentación de este proyecto, ¿no? Y en cambio hay otros compañeros que consideraban de que, bueno, que hay que prepararse para votar algunos artículos. Y nosotros consideramos que eso es de alguna manera habilitar un cambio que es muy trascendente, que no tiene mayorías como para que se aplique una reforma de esta característica, porque si estamos hablando de una reforma que va a impactar en los próximos 30, 40 años, deben ser mayorías especiales las que aprueben este proyecto. Y este proyecto globalmente considerado es nefasto, y nosotros, digo, para caricaturizar, decíamos, es como maquillar a Frankenstein, es imposible maquillar a Frankenstein, y bueno, entonces ahí, por poner un ejemplo, ¿no? Pero está bien. Es un aspecto, tenemos amplias coincidencias también, ¿no? Bien, cuando usted planteaba intentar frenar, era directamente que este proyecto no se discutiera, digamos, no se considerara como tal. Y sí, tratar de generar un movimiento que frene el ingreso de este proyecto, que, reitero, va a impactar en la vida de los trabajadores y de los jubilados en los próximos 30, 40 años. Entonces, ya ni siquiera consideramos que solo desde el punto de vista político tiene que tener mayorías, tiene que tener mayorías también desde el punto de vista de un proceso de diálogo social.
esta seguramente sea la principal transformación en este periodo de gobierno, ¿no? Es muy grave lo que se está aprobando sin mayoría suficiente desde nuestro punto de vista, ¿no? Lo que usted caracteriza la reforma como nefasta, acaba de decir. Sí, absolutamente nefasta, ¿no? Absolutamente nefasta y muy perjudicial para las personas y fundamentalmente para los trabajadores y futuros trabajadores. En esa caracterización, en esa descripción que usted hace, por ejemplo, de la reforma, hay unión, hay un pensamiento unificado dentro de lo que es Izquierda y Libertad, por ejemplo. Sí, absolutamente, y diríamos que en el plenario del Frente Amplio, en donde se discutió esto, si uno mira desde el punto de vista de la votación, que así se dio, no solamente estos sectores estuvieron con esta posición, sino que hay un número importante de integrantes de ese organismo que nos acompañaron, ¿no? Y que consideran que tienen esa misma visión. Bien. Pereira, volviendo a lo que es Izquierda y Libertad, ¿por qué deciden ahora crear una corriente ya con una denominación y unos planteos y no seguir articulando sin un paraguas que los uniera? Bueno, en primer lugar porque queremos hacerlo alejado de los tiempos electorales, ¿no? Ahora se viene toda una andanada de acuerdos, algunos se están procesando, de acuerdos en torno a cómo va a ser la presentación electoral, los candidatos, bueno, todo lo que significa el ingreso al ciclo electoral en el Uruguay, y en este caso para el Frente Amplio, que es una articulación de un partido integrado por varios grupos y partidos. Se viene una etapa en la cual marca la agenda lo electoral y los acuerdos se dan en función de lo electoral. Nosotros venimos con acuerdos de tipo programático, político, ideológico de hace bastante tiempo y queremos que no quede emparentada una cosa con la otra, y es en ese sentido que quisimos de alguna manera formalizar esto, no solamente para dar una señal política a nuestros militantes, a nuestros referentes, al propio Frente Amplio, sino para avanzar también en temas de organización y de señales del rumbo en el cual vamos y bueno, de lo que queremos con este proyecto, ¿no? Ustedes de alguna manera, más allá de lo que usted aclara, buscan de alguna manera en cierto punto ser una plataforma electoral de cara a las elecciones del 24? Seguramente eso termine siendo una plataforma electoral, pero al día de hoy nosotros la plataforma electoral, seguramente la expresión electoral seguramente sea un derivado de esto, ¿no? Porque si uno acuerda qué visión tiene del Uruguay y del Frente Amplio para los próximos 20, 30 años, bueno, es difícil que después no termine acordando cómo va a ser la presentación electoral. Pero bueno, eso hoy no está dado y los grupos del Frente Amplio tienen su orgánica, su funcionamiento y su forma de ver, que en temas en los cuales nosotros no hemos discutido hoy, como pueden ser las candidaturas, como pueden ser cómo se va a ir en torno a las listas, los sublemas, etcétera. En eso no hemos avanzado y podría darse que mantengamos el espacio o esta corriente de ideas y diríamos de impulso de determinados temas y no así acordemos, por ejemplo, en los temas de candidato o de cómo vamos a ir en las listas, ¿no? Claro. De todas maneras, uno imagina, Pereira, que en tanto hay un acuerdo, como usted decía recién, que va desde lo pragmático, también pasando por lo ideológico y demás, y que ustedes al final del camino seguramente terminen siendo una expresión electoral, en algún momento ese debate lo van a tener que dar. ¿En base a qué postulados ustedes van a buscar en algún momento confluir en un mismo nombre, digamos? Bueno, en términos de candidaturas o de posibles precandidatos a la presidencia de la República, bueno, evidentemente
acercar el candidato que se acerque más a los ideales y a las ideas que nosotros estamos impulsando, ¿no? Eso es como cotejar lo que estamos promoviendo y las ideas de la persona, en este caso, que sea candidata, ¿no? O candidato. No, tampoco queremos ser no totalmente honestos. Nosotros tenemos mucha cercanía en términos de varios de los grupos, ¿no? En este momento nosotros también, pensando en nuestro grupo de cercanía con la intendenta Cose, ¿no? Por algunas cosas, ¿no? Primero por su posición, diríamos, clara, con relación al gobierno nacional, en la cual hay diríamos, una postura crítica muy clara y firme. Entonces ese es un primer punto en el cual nosotros estamos muy cerca de su visión. Además, no en vano es la persona, diríamos, más perseguida y atacada del sistema político hoy por parte de este gobierno, ¿no? Que una de sus características ha sido esa, ¿no? La de perseguir gente. Y gente obviamente vinculada en algunos casos al movimiento social y en otros casos, y en la mayoría de los casos, al Frente Amplio, ¿no? La persona más atacada por parte del gobierno hoy es Carolina Cose. Y eso no es en vano, eso es evidentemente porque ven en ella, peligros, riesgos, y porque ella se para con firmeza frente a denunciar cosas de este gobierno, ¿no? Entonces, esa es un primer punto de cercanía. Después hay otros, ¿no? Como las prioridades en términos de gestión, diríamos el apego al programa y diríamos a los lineamientos del Frente Amplio, es decir, y también su visión también sobre temas que a nosotros nos preocupan mucho y que creemos que deben estar en la agenda política del futuro, ¿no? Todos los temas vinculados al trabajo, a las tecnologías. Nos parece que ahí hay también un número importante de coincidencias. Entonces, en ese plano diríamos que hay de parte de estos grupos mucha cercanía con Carolina Cose, ¿no? En principio, entonces, Pereira... ni discutido tampoco, ¿no? En principio, entonces, ninguna de las dos candidaturas que hoy están sobre la mesa, que son la de Lima y la de Orsi, que en rigor ya están ambas confirmadas, serían de interés de apoyar por parte de esta corriente de Izquierda y Libertad. Son, evidentemente, en los dos casos, queridísimos compañeros con responsabilidades de gobierno, con experiencia, y diríamos... naturalmente candidatos, ¿no? Pero naturalmente candidatos, pero evidentemente también, y tenemos que ser sinceros, sin haberlo discutido ni nada de eso, simplemente ocultando la realidad, hay una cercanía política y también una conformidad con su accionar con la compañera Carolina Cose, ¿no? Pero bueno, será tema que vamos a discutir seguramente en los próximos meses. Le quiero hacer escuchar un audio de lo que fue la presentación días pasados en La Huella de Sereñi. Y nosotros y nosotras venimos de lejos, venimos de las luchas socialistas, libertarias, de las luchas de izquierdas que siempre pelearon muy fuertemente por la libertad de la gente. Y para nosotros la libertad es un eje central de esta propuesta. Izquierda y libertad quiere decir que para nosotros no hay izquierda sin libertad. No hay izquierda con autoritarismo, no hay izquierda con doble rasero, para los derechos humanos. Pereira, esta es una declaración que hacía Gonzalo Sibila durante el acto en La Huella de Sereñi. Cuando habla de autoritarismo y de doble rasero y que no concibe a izquierda con libertad, por ejemplo, ¿el grupo tiene alguna posición con lo que ocurre hoy, por ejemplo, en Nicaragua? No es un tema que obviamente que se haya discutido, ¿no? Y sinceramente no he participado en esa discusión y estoy como medio lejos, yo personalmente, ¿no? Como medio lejos del tema como para atreverme a dar posición. Pero digamos, de lo que yo también estoy lejos, pero usted conoce lo que ha ocurrido, digamos, es parte de la información internacional.
un gobierno que, entre otras cosas, encarcela a potenciales candidatos de la oposición. Con respecto a eso, digamos, Izquierda y Libertad, cuando el propio Sibila habla de que no concibe a la libertad con autoritarismos, ¿usted qué posición toma, por ejemplo, ante este asunto? No, ni hablar. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones, ni hemos estado nunca apañando ese tipo de cosas. No compartimos eso, evidentemente, ¿no? Yo personalmente hablo por mí, hoy porque no puedo hablar no es un tema discutido, pero si alguien en algún momento tuviera que discutirlo, tengo esa posición, ¿no? Evidentemente, cuando los gobiernos se comienzan a alejar de la democracia, de los derechos, y empiezan a poner coto a las libertades, como ha pasado en muchos países, evidentemente esas sociedades no viven en libertad, ¿no? Acá cuando hablamos y se intenta incorporar el concepto de libertad, desde el punto de vista de que se intenta incorporar, diríamos que trasciende inclusive ese tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando diríamos de la sociedad, ¿no? De la sociedad y de la libertad como algo que expresa algo como un bien superior, ¿no? Es decir, evidentemente incorpora a las libertades individuales y todo lo que tú mencionabas, pero digo, va más allá, ¿no? Claro, lo que pasa es que difícilmente haya una sociedad de personas libres, una sociedad libre sin personas libres, ¿no? Claro, no, pero reitero, en mi caso cuestiono y rechazo totalmente ese tipo de situaciones, ¿no? Le hacía esa pregunta, Pereira, porque ha sido un debate histórico y además arraigado en particular en los últimos años, histórico con respecto a Cuba, y en los últimos años con respecto a Venezuela, y su última expresión es el gobierno de Nicaragua. La pregunta es justamente esa, ¿no? Si hay un doble rasero para hablar de libertad, dependiendo de dónde venga. Bueno, en mi caso no lo hay, y soy claro en este sentido y correlaciona este tema puntual que tú planteabas, ¿no? Bien. En el documento fundacional del Grupo Izquierda y Libertad se habla de 11 banderas para un proyecto de país. No vamos a poder tener tiempo para conversar de las 11, pero ¿quiere destacar algunas en particular? Bueno, a ver, yo diría que hay signos de identidad de este espacio que tienen, una tiene que ver con los temas vinculados a todo lo inherente a los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, bueno, adhirieron a este espacio Mirta Yance y Mariana Mota, que son para nosotros, además de un honor muy grande, son un símbolo, ¿no? De los derechos humanos y de la lucha por los derechos humanos. Pero no solamente los derechos humanos vinculados a la verdad y a la justicia, sino los derechos humanos inherentes a los temas vinculados a la vivienda, el trabajo, la salud, es decir, la expresión más amplia de los mismos, ¿no? Hay otro de los puntos que para nosotros también es como muy importante y que también tiene que ver con como un signo de identidad de este espacio, ¿no? Que es, el feminismo y los feminismos, es decir, ir a un estado superior a los temas de la igualdad, los temas vinculados al ambiente, son, digamos, temas que debemos interpretar en esta época, ¿no? Es decir, nosotros en temas ideológicos y políticos muchas veces estamos interpretando, diríamos, con un lente que refleja otra época, ¿no? Y acá estamos en un momento de transformaciones en la cual estas generaciones, entre las cuales nosotros nos incorporamos, deben hacer una interpretación política e ideológica de estos temas, ¿no? Porque son los temas a incorporar, y el Frente Amplio no siempre los tiene
en el centro de su debate particular. Y nosotros nos parece que deben estar en términos de programa y en términos de definiciones ideológicas, sí, tanto los del ambiente como los del feminismo. Después están los temas vinculados a formas alternativas de organización del trabajo, la economía social y solidaria, el cooperativismo. Es decir, si nosotros queremos ir a otro modelo de sociedad superadora de la explotación del hombre por el hombre, bueno, debiéramos pensar en formas de organización del trabajo distintas y darle, diríamos, mayor prioridad. Y bueno, en eso nos parece que nos ha faltado, y bueno, y que tenemos que tomar, en el caso del Frente Amplio ser gobierno, iniciativas más importantes en este sentido, ¿no? Uh-huh. Quiero hacer, Pereira, hincapié, porque nos estamos quedando sin tiempo, en los dos últimos puntos de esas 11 banderas que levanta Izquierda y Libertad. El punto número 10 plantea democratizar las Fuerzas Armadas, habla de proponer una reforma democrática de las Fuerzas Armadas, discutiendo su rol y reduciendo drásticamente el ejército, sin afectar puestos de trabajo y redistribuyendo funcionariado a actividades civiles. Entendemos que las Fuerzas Armadas deberían orientarse especialmente o esencialmente al objetivo de cuidar los espacios aéreos, marítimos y fronteras. La formación de las fuerzas debe transformarse. Esto implica actualización y capacitación permanente en tareas que requieren nuevos perfiles, a su vez examinar la pertinencia de la educación media militar y eliminar cualquier vestigio de la doctrina de la seguridad nacional en la formación de los efectivos, promoviendo el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, de los derechos humanos y de la democracia, y superando la ideología militarista, dice. Además, considera urgente una revisión sobre las políticas de cooperación internacional en materia de defensa que obstaculicen la integración regional y faciliten la injerencia de potencias extranjeras o externas. También, agrega, se debe modificar sin dilatorias las condiciones de privilegio del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Hay varios puntos sobre este asunto número 10. ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo describe? Bueno, este es la virtud que tiene la construcción de un espacio político que tiene como varias vertientes, es que hay algunas vertientes que le ponen un énfasis a determinados temas y hay otras vertientes que le ponen énfasis a otros temas que vienen trabajando desde mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. En este caso, diríamos, nosotros es parte de este espacio, Casa Grande y la compañera Constanza Moreira, que ha tenido un trabajo destacado en el Parlamento y que se ha especializado en estos temas y que los maneja con mucha profundidad. Evidentemente es absolutamente unánime que debe haber una reforma en este tema y que tenemos que abordar esa reforma con seriedad y con propuestas, y lo que está haciendo y recogiendo, diríamos, nuestro espacio de los grupos que están más involucrados con estas temáticas es ese saber y esas propuestas que están manifestadas allí, ¿no? Que nosotros en general compartimos y creemos que son necesarias para pensar en el Uruguay del futuro, ¿no? Me parece que lo que no va más es este formato en el cual hay una parte diríamos del ejército, fundamentalmente los mandos, con absolutos privilegios, y hay otros centenares de miles de funcionarios públicos muy pobres, con falta de capacitación, digamos, muchas veces con un trabajo que no es digno, con remuneraciones muy bajas, que bueno, entonces hay que abordar integralmente este tema, y acá se podrá acordar o no, pero hay propuestas y las propuestas son serias, ¿no? Bien, y el último punto, Pereira, plantea una reforma constitucional democratizadora y habla sobre dos puntos en particular.
Primero, la defensa de la seguridad social y particularmente la eliminación del lucro en el sistema previsional es, sin dudas, dice, un tema fundamental a considerar en una propuesta de reforma constitucional. Y un segundo punto plantea que es necesaria para, dice, defenderse de algunos retrocesos, por ejemplo, en el campo de las empresas públicas y otros entes del Estado. En el primer lugar, las AFAPs, las administradoras de fondos de ahorro previsional, están en el mercado uruguayo desde el año 96, después de la reforma del gobierno de Sanguinetti del sistema de seguridad social. Y aquí ustedes insisten en una cosa que el PIT-CNT y otras organizaciones han planteado desde aquel día. La pregunta que uno podría hacer es por qué el Frente Amplio o sectores del Frente Amplio lo plantean ahora y cuando estuvieron en el gobierno no lo pudieron motorizar. Bueno, evidentemente porque tanto el propio tema de la reforma constitucional no son temas unánimes en el Frente Amplio, ¿no? Este tema de la AFAP tampoco es unánime en el Frente Amplio y hay diferencias, es decir, si no se avanzó en los periodos de gobierno del Frente Amplio fue precisamente porque no había acuerdo. Es decir, liso y llano, muy claro, ¿no? Es decir, o sea, en el Frente Amplio hay mayoría por dejar el sistema funcionando, ahora, digamos. Hasta ahora sí. Sí, eso sí. ¿Y ustedes aspiran a que a esa correlación cambie? Y ese es el objetivo, ¿no? Y esa es la propuesta. Ver también si lo que sucedió en ese momento se sigue reflejando hoy o han habido cambios en la mirada política, ¿no? Uh-huh. Y el tercer aspecto, o el segundo aspecto en realidad, que plantean con respecto al tema de las empresas públicas, dice, generar mecanismos que blinden y preserven su rol clave en el desarrollo productivo, social y económico del país. En primer lugar, ¿en qué aspectos ustedes ven que las empresas públicas hoy se estén retirando o dejando espacio dentro de ese rol clave del desarrollo productivo, social y económico del país? Bueno, nosotros estamos en primer lugar bastante preocupados porque vemos un debilitamiento de los servicios públicos, ¿no? Vemos un debilitamiento en la OCE, en Antel. Los servicios de Antel han caído con relación a hace unos años. Es decir, y hay una actitud diríamos desde nuestro punto de vista de no cuidado de las empresas públicas y para nosotros eso es debilitar el Estado como se lo está debilitando, porque si la ministra y el presidente anualmente dicen que están ahorrando $900 millones por año, imagínense lo que significa $900 millones, ¿de dónde lo sacan, no? $900 millones significa que no están cubriendo vacantes en el Estado, significa que no están cubriendo vacantes en las empresas públicas, significa, es decir, esto está denunciado por todos lados, es decir, hay un debilitamiento de la función pública, hay un retiro del Estado en el territorio. Nosotros venimos de hablar con alcaldes en Montevideo y los alcaldes están desesperados porque prácticamente en varios barrios son la ventanilla única que hay, ¿no? Es decir, todo aquello que se dijo que se iba, el MIDES iba a estar en Casaballe, no está en Casaballe, pero no está en el territorio, no hay técnicos del MIDES en el territorio, o sea, hay muy pocos, y la atención ha disminuido de manera drástica. Entonces, eso está pasando también en las empresas públicas, y las empresas públicas deben ser un motor de desarrollo. Nosotros vemos que, se promovían en otros momentos, generar empresas locales que sean proveedoras o generar trabajo a partir de lo que son ese capital enorme que tiene el país y que además así un diferencial notable con la región, fundamentalmente con Argentina, donde uno puede ver lo que significaba haber perdido espacios estratégicos en el Estado en detrimento del sector privado, ¿no? Entonces es en ese sentido que nosotros vemos que las empresas públicas
están abandonando un rol y además estamos viendo resentido servicios esenciales, ¿no? Bien. Eduardo Pereira, integrante de la lista 5005, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto, gracias a ustedes.